Ay, hoy sí está un poquito lento el internet. Ok, bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a empezar con el contenido de segundo parcial, ¿verdad? Entonces, para que tomen nota, sí, este capítulo ya no viene en el primer parcial y el viernes tenemos repaso, ¿sí? Bueno, entonces, hoy vamos a ver el capítulo número 10, que se llama Capas y clases sociales al final de la colonia. Empieza en la página 141. Siempre les recuerdo, ¿verdad? Que quienes tienen libro de otros años, ¿verdad? De años anteriores, pueden buscar en su índice porque pues puede que no sea el mismo número de capítulo ni el mismo número de página, ¿verdad? Ok, bueno, esto ya se los voy a mostrar para quienes no puedan, aquí les voy a dejar la información para quienes no se puedan examinar el día del examen, cómo solicitar el extraordinario. Ok, entonces, como bien sabemos, pues a la llegada de los españoles a estos territorios, a lo que ellos pensaban que las Indias, la primera división social que se va a tener, pues van a ser los indígenas y los españoles, ¿verdad? O sea, los españoles como un grupo privilegiado y los indígenas como un grupo dominado, ¿verdad? Que va a ser sometido a trabajo forzado. Posteriormente a las leyes nuevas de 1542, que prohibieron la esclavitud, ¿verdad? O sea, ya los encomenderos no podían tener esclavos indígenas. Entonces, esto fue no solo para el área de la Capitanía de Guatemala, sino que fue para, eh, digamos, toda la extensión que abarcaba los virreinatos de la Nueva España, del Perú, en fin. Y entonces, lo que hizo esta prohibición de la esclavitud indígena fue entonces fomentar la comercialización o la importación, podríamos decir, ¿verdad? De esclavos traídos desde África, que eran comercializados pues por los portugueses. Entonces, con la llegada de población africana, se va a ir modificando la conformación, se van a ir modificando los grupos sociales, ¿verdad? Al mismo tiempo, conforme va avanzando también la vida de los españoles, los primeros conquistadores, los primeros colonos acá en la capitanía, pues también van a ir naciendo hijos de españoles acá en Guatemala, ¿no? En la capitanía de Guatemala. Entonces a ellos se les va a llamar criollos, hijos de español con española, ¿verdad? Entonces la sociedad se va a ir diversificando. Vamos a tener a los peninsulares, que son los funcionarios del rey, que vienen directamente desde Castilla, ¿verdad? Van a estar los criollos, que son hijos de español y española, ¿verdad? Que ya nacieron acá. Los indígenas, no sé si alguien encendió ese micrófono, no. Estaban los indígenas como grupo dominado, empiezan a llegar esclavos traídos de África y pues también grupos de mestizos, ¿verdad? Que como dijimos, mestizos pues son los hijos de español con indígena y pues al llegar también esclavos negros pues va a haber mestizaje también con ellos, ¿verdad? Ok, entonces esa segunda división social va a estar determinada por el grupo de los criollos, que dijimos hijos de españoles, nacidos acá, los burócratas peninsulares, que van a conformar la clase dominante. Eh, en el medio van a estar los mestizos, ¿verdad? Que poco a poco van a ir convirtiéndose en un grupo más y más grande. Y la clase explotada, grupos explotados, indígenas y esclavos negros. Posteriormente vamos a ir viendo que esto se modifica, ¿verdad? Bueno, solo para ir comentando un poco, ¿verdad? De cómo se dio este mestizaje. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué es importante hablar de eso, verdad? Y los nombres que se les dio a cada tipo de mestizo. Realmente porque la sociedad de esa época, la sociedad colonial, con toda esa influencia traída de Castilla, ¿verdad? Le daba mucha importancia al tema de
los hijos nacidos dentro del matrimonio, los hijos fuera de, y también poco a poco fue construyendo una estratificación social que se basó en el color de la piel. Entonces, mientras más blanco, más clara la piel, pertenecía al grupo dominante, ¿sí? Ya morenito, morenito claro, mestizo, ¿verdad? Y pues indígena, que es más moreno, pues más explotado, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que vamos a explicar esto. Del mestizaje, bueno, entonces empezó una clasificación primaria, podríamos decir, ¿verdad? Que establecía que el hijo entre español con indio se le llamaba mestizo. Al hijo de indígena con esclavo negro se le llamaba sambo. Y al hijo de un esclavo negro con español se le va a llamar mulato. A partir de allí surgieron otras clasificaciones que van a ser bien absurdas, ¿verdad? Pero hubo muchísimas clasificaciones y lo más terrible es que en las actas de bautismo, ¿verdad? Como en esa época no había todavía registro civil. Entonces, en las actas de bautismo se anotaba el nombre del niño y a la par se escribía a qué grupo pertenecía, ¿verdad? Su origen. Si era mestizo, si era sambo, si era mulato, si era morisco, ¿sí? Entonces, encontramos, por ejemplo, aquí yo les menciono algunas de las clasificaciones, porque hubo muchísimas, ¿verdad? Bueno, las que ya mencionábamos, español con negro mulato, negro con indio sambo, mulato con español morisco, mestizo con indio cholo coyote, mestizo con español castizo, indio convertido y europeizado que con español chino, en fin. Entonces, hubo, y también se realizaron varios cuadros en la época, ¿verdad? En donde se retrataba esa clasificación. Fíjense que les voy a compartir aquí es una canción, ¿verdad? Que se llama Canción de las Castas. A los grupos de mestizos se les llamó castas. Entonces, Y ahora las castas. ok. Hola, hola, ¿sí se escucha? Sí, Sí, Leira. licenciada. Sí, licenciada. Ah, ok, bueno. Entonces, como les decía, les voy a compartir esta canción, ¿verdad? Son unos materiales elaborados por maestros de historia y pues en esta canción tratan de explicar, ¿verdad? Estas clasificaciones bien absurdas que fueron elaborando los funcionarios de la corona, ¿verdad? De la Nueva España, presentadas a ustedes por Bully Magnet. Español con un indio es mestizo, español con mestizo es castizo, español con un negro es mulato y mulato con español es morisco, español con morisco es un chino, chino e indio es un salta para atrás, salta atrás con mulato es un lobo y más chino es jíbaro y todavía hay más. De aquí en adelante es más complicado, mulato y jíbaro de albarazado, negro y albarazado, cambujo y más un indio, eso es Santiago y no se acaban los nombres raros, Santiago con lobo, calpa mulato, cambujo más calpa mulato da, tente en el aire. Y eso más mulato nos da, no te entiendo, no entiendo, con India nos da torna atrás. Es la lista de castas de la Nueva España. Y si cantas esto 5 veces verás que lo aprendes sin falla. Esas son las cartas que vienen de mi reinato. Canta esto en tu próximo examen, verás que pasas de inmediato.
Ok, bueno, nos vamos a regresar ahí a la presentación. Ahí les voy a compartir la canción. Obviamente no es para que se aprendan todas las clasificaciones, ¿verdad? Pero sí para que veamos hasta dónde llegaba, ¿verdad? El afán de estar, de querer establecer los porcentajes de sangre española, de India, etcétera, que tenía cada persona, ¿no? Y lamentablemente estas clasificaciones que legitimaron la estratificación social, como vamos a ir viendo, posteriormente influyeron mucho, influyeron bastante en todo el racismo que todavía tenemos en nuestros países, ¿verdad? Ok, entonces, para hablar de los mestizos, de esas capas medias, ¿verdad? Que como dijimos, fueron surgiendo de mestizaje biológico, mestizaje cultural, que se fue dando entre españoles, indígenas, esclavos traídos de África. Eh, Habíamos mencionado que los mestizos empezaron a ser grupos rechazados, ¿verdad? Marginados desde los españoles, ¿verdad? Como que, ay, no nos interesa, ¿verdad? Si es hijo ilegítimo, en fin, ¿verdad? No tiene nada que ver con nosotros, no tiene pureza de sangre y en fin. Y también del lado de los indígenas, ¿verdad? Eran rechazados. Entonces, muchos grupos de mestizos, lo que les quedaba, pues era agarrar camino, ¿verdad? Buscar en otros espacios, ¿verdad? Trabajo, aceptación social, ¿verdad? Pertenecer a algún lugar, ¿sí? Y entonces fueron surgiendo distintas capas, ¿sí? Capas medias, lo que podríamos decir ahorita como clase media, ¿verdad? Media alta, media media, media baja, ¿sí? Entonces, y estos grupos surgieron en el área rural y surgieron también en la ciudad. Entonces, ahorita vamos a hablar primero de los grupos que estaban en la ciudad. Como dijimos, pues se fueron desplazando, ¿verdad? Saliendo de los pueblos de indios a buscar, ¿verdad? Dónde poder vivir, dónde sobrevivir, dónde poder trabajar. Y entonces empezamos con la clase baja de la ciudad, a la que le llamaban la plebe. Esta era pues, la gente pobre, ¿verdad? Allí se encontraban vendedores ambulantes, vendedores del mercado, personas que no tenían trabajo fijo, ¿verdad? Que un día ayudaban a un señor a cargar sus cosas que había comprado en el mercado, otro día se ponían a vender algunas cositas que les habían regalado, en fin. Entonces, esa era la plebe, ¿verdad? Además, vivían en áreas más alejadas del centro, ¿verdad? Tipo asentamientos, ¿sí? Asentamientos precarios. Eh, Luego había una capa media, podríamos decir, ¿verdad? También en la ciudad, que era la de los artesanos. A esa le llamaban la artesanal proveedora. Aquí estaban todos los que elaboraban artículos, ¿verdad? Y también los que prestaban servicios. Por ejemplo, los zapateros, los alfareros, los talabarteros, ¿verdad? Carpinteros, en fin. Carniceros, los que hacían las carrozas, los sastres, panaderos, ¿verdad? Eh, esta capa social es bien interesante porque a muchas personas les permitió ascender socialmente, pero era un camino que llevaba muchos años, ¿verdad? Eh, Ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Vemos que al estudiar una carrera universitaria, nosotros lo hacemos para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿verdad? Económicas, sociales. Entonces, en esa época, la capa artesanal proveedora era una manera de ofrecerle a personas que estaban en condiciones, no, digamos, económicas, no muy buenas, poderle garantizar, ¿verdad? Eh, que iban a poder tener un ascenso social. Pero
Esto, como les comento, era un trabajo sí bastante arduo, ¿verdad? Entonces, había una clasificación dentro de esa capa, ¿verdad? Porque había niveles de aprendizaje, ¿sí? Se empezaba siendo aprendiz, que era como el que hace los mandados, ¿verdad? Que llega a aprender, le pagan muy poquito porque pues está aprendiendo, ¿verdad? Posteriormente, después de varios años, subía a oficial, que es cuando ya aprende más sobre el oficio, ¿verdad? Empieza a ganar un poquito más de dinero. Y el último nivel era el nivel de maestro. Pero como los maestros no querían competencia, retardaban un montón, ¿verdad? A las personas en el nivel de oficial. Entonces podían pasar 15, 20 años trabajando en ese nivel hasta que por fin el maestro se decidía y entonces ya les confería la maestría. Eso significaba que esta persona ya podía irse de allí y establecer su propio taller, ¿verdad? Entonces era, eh, digamos que también para los maestros era una forma de tener trabajadores que no cobraban tanto, ¿verdad? Sí, y de esa forma poder tener su taller, ¿verdad? Pero sí, era complicado, era bastante largo ese proceso para poder llegar a ser maestro. Yo no sé si ustedes se han leído las memorias de un abogado allí, em, de José Milla, ¿verdad? Es una novela de esa época y ambientada en esa época y explica cómo funcionaba todo este tema de los artesanos. Em, Estaba también la capa alta, ¿verdad? Dentro de los mestizos. Me van a decir ustedes, bueno, pero ¿y cómo va a haber una clase alta, una capa, ¿verdad? Media alta de los mestizos, si ya dijimos que eran rechazados por todos los grupos. Pues fíjense que resulta que como algunos habían sido hijos de español, pues a veces pues siempre aunque rechazaran, reconocerlos, ¿no? Darle su apellido, o que no fuera una relación así públicamente, ¿verdad? Eh, Cordial, digamos, pues habían recibido cierto apoyo económico o también los recomendaban para que estudiaran en la universidad, entraban a estudiar en la Universidad de San Carlos. Eran mestizos que habían podido ingresar también a las milicias, podían hacer carrera militar, habían podido ingresar a la carrera religiosa, ¿verdad? Ser curas. Entonces, el hecho de que pudieran ser personas que ya tenían una profesión y que habían contado, ¿verdad? Con cierto apoyo de su padre o de su madre al inicio, ¿verdad? Español, les fue garantizando una condición privilegiada dentro de los mestizos, ¿verdad? Entonces aquí, como dijimos, encontrábamos personas como médicos, abogados, pequeños comerciantes, ¿verdad? Y esta capa media alta urbana va a tener participación bien importante cuando fue la independencia. Por ejemplo, don Pedro Molina era de esta capa media alta, ¿verdad? Hasta aquí, no sé si estamos bien o tenemos alguna duda. Todo bien, Ligra. Vamos bien. Bueno. ¿Qué dice Carol? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada. Con una pregunta, lo que acaba de explicar de las capas medias altas son prácticamente que eran hijos de españoles, mestizos. Sí, mestizos hijos de español. Ujú. Gracias, licenciada. Ok, Carol, con gusto. También en esta capa alta urbana se podían encontrar hijos o nietos
de maestro, de artesano, ¿verdad? O sea, que habían ido destacando y que entonces ya no habían continuado con el oficio, digamos, del papá del abuelo, sino que habían estudiado una carrera universitaria o carrera militar, religiosa, en fin, y entonces se podían ubicar también dentro de esta capa. O sea, ya generaciones después, ¿verdad? De, del maestro artesano. Bueno, luego también había, esto es con base en el análisis que hizo Severo Martínez, ¿verdad? En la patria del criollo. Entonces, don Severo Martínez identificó que en el campo también había dos capas de mestizos, ¿verdad? Estaba la alta media rural, así le llamó él, que eran, en esta capa es interesante porque fíjense que Severo Martínez ubica a algunos mestizos que recibieron algún regalo, ¿verdad? De sus padres españoles, ¿verdad? Y que pues ahí tenían un terrenito, ¿verdad? También ubica a algunos españoles o criollos que habían ido perdiendo sus propiedades, ¿verdad? Como que ya no eran tan adinerados como antes, ¿sí? Entonces habían quedado con tierras que no eran unas grandes fincas, no eran grandes haciendas, terrenos o parcelas más medianas, ¿verdad? Y también Severo Martínez va a ubicar en esta capa alta, rural, va a ubicar a indígenas adinerados. Fíjense que como la corona de Castilla autorizó que los caciques o principales pudieran tener propiedad a su nombre, ¿verdad? Tener tierras a su nombre. Sí les otorgó a ellos. Entonces, ellos con sus tierras, sus familias, ¿verdad? Se iban ubicando en esa capa media alta rural. Además, había una capa baja rural, ¿verdad? En donde encontrábamos a la mayoría, ¿verdad? Gran mayoría de mestizos pobres, que eran los que iban a las haciendas a pedir trabajo y que se quedaban allí, ¿verdad? Viviendo, les daban donde vivir, les daban un pedacito de terreno para que lo trabajaran y a cambio de eso, pues ellos trabajaban gratis las tierras del hacendado, ¿verdad? Eh, digamos que así se fue estratificando o así se fueron ubicando los mestizos, ¿verdad? Esta capa que como dijimos, cada vez fue creciendo más, ¿verdad? Al final de la colonia, nos dice Severo Martínez, ahí miren, esta imagen se las voy a mejorar, está menos feita. Es que le tomé foto al libro, pero sí no está tan bueno. Ok. Entonces, al final de la época colonial, ¿verdad? Ya antes de los años antes, muy cercanos a la independencia, nos dice Severo Martínez cómo estaba estructurada la sociedad colonial. Entonces, si vemos en estos dos círculos que están en la parte de arriba, aquí ubica Severo Martínez a los dos grupos que constituían la clase dominante y la clase alta, ¿verdad? Por un lado, los burócratas españoles, que eran los funcionarios que mandaba el rey, ¿verdad? O sea, el capitán general, gobernador, los corregidores, los alcaldes mayores, ¿verdad? Los oidores y otros. Y luego también, al otro lado están los criollos, que como dijimos, pues eran los hijos de español y de española, ¿verdad? Ya nacidos acá en Guatemala, en América, y pues que tenían bastante riqueza, tenían sus propiedades y por consiguiente también tenían poder económico, ¿verdad? En la parte de abajo está este círculo que se refiere a los indígenas, ¿verdad? Como la clase explotada, ¿sí? Si vemos aquí ubicado en Severo, del lado izquierdo, estos óvalos, aquí ubica, bueno, a los mestizos, ¿verdad? Si vemos, dice, bueno, entre españoles e indígenas fueron surgiendo los mestizos, y entonces aquí ubica a la alta rural y la baja rural, ¿verdad? Luego también ubica aquí en el centro, en estos rectángulos, las capas
conformadas por mestizos que estaban en la ciudad. Entonces, aquí está la capa baja, la plebe, la artesanal proveedora y la media alta urbana, ¿verdad? Podemos ver también aquí a los indígenas, ¿verdad? Que se mantuvieron como clase explotada durante toda la época colonial, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? También ubica don Severo Martínez a un sector de esclavos traídos de África, ¿verdad? Que en un primer momento están ubicados al mismo nivel que los indígenas, ¿verdad? Porque tenían condición de esclavos, o sea, eran considerados como cosas propiedad, ¿sí? De los criollos, de los españoles. Posteriormente, bueno, estos esclavos vinieron a trabajar sobre todo en los ingenios, ¿verdad? De azúcar, como por ejemplo en San Jerónimo, ¿verdad? Baja Verapaz, también por Vía Canales. Y posteriormente, como los esclavos eran muy caros, fíjense que vemos que aquí don Severo ubica ya más adelante, ¿verdad? En la colonia, a esa población negra en una posición que está por encima de la población indígena, ¿verdad? Esto va a ser porque al ser, digamos, estos esclavos tan caros, empezaron a convertirse en empleados en cuestiones así como muy sofisticadas para las familias de dinero, ¿verdad? De la ciudad. Entonces, todas las familias se puso de moda, ¿va? Todas querían tener un mayordomo que fuera negro, ¿sí? Eh, y pasan entonces a ser empleados de confianza, ¿sí? Asimismo, también en las haciendas, ¿verdad? En el campo los van a tomar en cuenta para que ellos sean capataces, ¿verdad? Caporales que estén a cargo de todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí van a mejorar ellos su situación. Bueno, entonces, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Por el momento todo claro, licenciada. El viernes vamos a repasar, licenciada, disculpe. Sí, Irma, el viernes vamos a repasar, sí. Nos toca la clase en el segundo periodo, ¿verdad? Entonces, ahí para que estén pendientes, desde las 7 vamos a tener nuestro repaso. Y el próximo lunes, pues, tenemos nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Gracias, licenciada, y también gracias por enseñarnos ese videíto que nos recuerda a nuestra niñez. Es que está interesante, fíjese, y como es un tema tan enredado, ¿verdad? Me gustó el video. Lo que sí es que les voy a mejorar esta gráfica. Fíjense que mejor la voy a hacer yo, porque sí, o sea, tomarle foto del libro como que no queda muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos aquí. Así tienen unos minutos ahí extras para estudiar, ¿verdad? Ahí éxitos mañana en su examen. Mañana les toca, ¿qué? Filosofía, ¿verdad? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Y gracias. Gracias, Bueno, licenciada. Gracias, licenciada. licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.